Hola, me llamo Antonia Reyes, aunque muchos me conocen como Antonia Pajarito. Trabajo principalmente con acuarela, queriendo reflejar el paraíso de naturaleza que compone la flora y fauna de mi país. Veo mi trabajo como una prolongación de lo que más me gustaba cuando niña, y sigo dibujando y relatando historias de naturaleza a través del lenguaje que mejor hablo, el de las imágenes. En la ilustración naturalista, la observación con lupa y el acercamiento más puro al detalle implican pura intimidad, y como en todas las relaciones, es en la intimidad donde nacen los afectos. Este oficio es uno donde se cruza el arte y la ciencia. Observamos, medimos, comparamos y comenzamos a comprender la naturaleza y por consecuencia a apreciar la misteriosa geometría que la rodea. En este curso de doméstica aprenderás a observar la belleza de las aves para después interpretarlas con la técnica de la acuarela. El proyecto será la ilustración de un ave elegida por ti, que comenzarás al más puro estilo de un naturalista de hoy en día, observando, estudiando y registrando desde el dibujo hasta el color con acuarela. Comenzaremos por conocer los materiales de arte ideales para desarrollar una ilustración en acuarela. Revisaremos también las diferentes fuentes de referencia que podemos usar para obtener la inspiración y la información que vamos a necesitar para nuestro dibujo. Veremos algunas nociones básicas de anatomía de las aves para poder identificar sus formas, medidas y proporciones. Aprenderemos a registrar nuestras observaciones sobre el papel, desde el boceto hasta un dibujo más acabado que nos sirva como base para el trabajo con acuarela. Identificaremos los colores del ave para así recrearlos en una paleta cromática guía. Te mostraré cómo aplicar las primeras aguadas y cubrir planos generales de color. Luego trabajaremos el plumaje aplicando distintos tipos de pincelada y logrando una variedad de texturas. Trabajaremos el realismo a través del contraste y el detalle. Y con ayuda de tus lápices te mostraré cómo retocar otras áreas, como los ojos, el pico y las patas. Finalmente, te daré algunas ideas de cómo enfrentar la ilustración de otras especies de aves. Cuando termines este curso, sabrás cómo capturar los detalles de un ave con la ayuda de tus lápices y acuarelas. Para tomar este curso, te vendría bien tener algunas nociones básicas del trabajo con acuarela, y si te gusta el dibujo, mejor aún. Abre los ojos a los detalles, formas y colores de las aves y aprende a expresarlos en el papel.